Sí, bueno, vamos a ver. Muy buenas noches. Dios les bendiga a todos ustedes, mis estimados amigos, hermanos, y a todas las personas que en cualquier parte del mundo nos ven. Les doy mil gracias y Dios bendiga sus vidas por el privilegio que cada uno de ustedes me da de que se pueden conectar. Gracias, señores. Gracias a todos ustedes. Mis estimados amigos, estoy probando sonido antes de comenzar. Estoy dando unos segunditos para que algún hermano o alguien el que esté interesado pues se pueda conectar. Ya casi vamos a comenzar en breve. Bueno, mis estimados hermanos, ahora sí, vamos a hacer una oración. Yo creo que el sonido está bien. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que nos dirija, nos ayude en esta noche, que todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos hermanos, así vamos a hacer una oración. Yo creo que el sonido está bien. Vamos a ver. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que haga una pequeña pruebita antes de que nos ayude en esta noche. Que todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Bueno, vamos a hacer oración. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche. Imploramos que conforme sea tu voluntad nos ayudes, nos bendigas, derrames bendiciones sobre nosotros. Dame sabiduría hoy, Señor, para predicar tu palabra. Y ayúdame a entender para poder explicar, y toca los corazones de las personas que se van a conectar en estos momentos. Ayúdanos a todos, por favor. Que tu Santo Espíritu, por favor, nos toque, nos bendiga, nos fortalezca. Te lo suplicamos, bendito Señor. Haz que tu palabra penetre hasta lo más profundo del corazón de cada persona y que cumpla el propósito que tú has dispuesto para hoy. Adoramos pues tu nombre y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mi estimado amigo, por favor, hermano, amigo, Santo Espíritu, todos tengan lápiz y papel. Les pido muy encarecidamente que tengan lápiz y papel para que podamos estudiar sobre este glorioso tema. Voy a compartirles la Biblia para que el que no tenga una Biblia en mano, pues sencillamente pueda ir viendo el pasaje que vamos a ir compartiendo. Hoy vamos a empezar con un pasaje muy importante que está en la poderosa palabra de Dios, y es un pasaje que a diario pues mucha gente habla de él,
pero es un pasaje muy importante para el propósito que tenemos en este día. Esto, a ver. Ok, gloria al Señor. Que el Señor Todopoderoso nos ayude y nos bendiga en esta maravillosa noche. El título que he puesto a este tema es ¿cómo mora el Espíritu Santo en el cristiano? Pero antes quiero recalcar que el Espíritu Santo no es una fuerza activa. Quiero recalcar que el Espíritu Santo no es una fuerza activa como la Westover o los amigos en contra de Jehová lo proclaman. La Biblia categóricamente dice que el Espíritu Santo es Dios, punto. Hay personas que dicen que, bueno, que es la tercera persona de la deidad. Bueno, la palabra persona no aparece tampoco en la Biblia, pero la Biblia sí dice que es Dios. Es lo único que podemos enfatizar en esta hermosa noche. Ahora, es muy importante que vayan tomando apuntes y vamos a ir viendo una serie de pasajes. Primero vamos a ver si es verdad que la Biblia enseña que el Espíritu Santo es Dios o no. En Génesis capítulo 1, versículo 26, vean este pasaje. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que está, en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. En este pasaje hay un dato muy importante que comentaba yo antier. Y dijo Dios, hagamos. La palabra hagamos está en plural. La palabra hagamos se encuentra en plural. Y lo que el pasaje dice es que Dios dijo hagamos. Dios no dijo voy a hacer o yo hago. No. Él mencionó un plural. Hagamos al hombre. Qué interesante porque este pasaje pues nos habla es que hay una pluralidad en Dios. Es lo único que yo sé decir porque eso es lo que dice el texto. Si usted va a Génesis, vaya conmigo por favor. Si usted va al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 22, vean lo que observa. Es muy importante este pasaje. Y vea lo que dice. Y dijo el Señor Dios. Y dijo el Señor Dios. He aquí, el hombre es como uno de nosotros. Ojo a este. Vean lo que dice. Y dijo Yahweh, díjose Yahweh, he aquí Adán, o sea hombre, hecho como uno de nosotros, como uno de nosotros. No puede ser, y grábense todos por favor esto, aquí no se puede estar refiriendo a los ángeles. No se puede referir a los ángeles. ¿Por qué? Porque sencillamente los ángeles no son creadores. Esta es la versión Nácar Colunga. Díjose Yahweh a Dios. Dijo Yahweh Dios. O sea, Dios o el Señor singular
el Señor dice, he aquí que Adán, hecho como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Está hablando de plural. Yo no puedo decir que en Dios hay tres personas porque el texto aquí no está diciendo eso. Sería agregarle al texto. Pero lo que yo sí puedo decir es que se habla de Dios en singular como el único Dios verdadero, pero ese único Dios verdadero reclama que el hombre puede conocer el bien y el mal de nosotros. No sé usted cómo lo quiere entender. Y yo entiendo es que Dios es plural. Es lo único que dice el texto. Y eso no lo podemos arrancar de la Biblia. Este pasaje que es plural, aquí como está, no lo podemos entender. Díjose Yahweh a Dios, he aquí que Adán, hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal, que no haya ahora atender su mano del árbol de la vida y comiendo de él, viva para siempre. Y ojo, el pasaje aquí dice, como uno de nosotros. Pero ¿quién es uno de nosotros? Vamos a ir al Nuevo Testamento para que nos explique cómo es que Dios es plural. Bendito sea el nombre de Dios por lo que les voy a enseñar, hermanos, amigos. Vea qué importante esto. En Mateo capítulo 19, Mateo capítulo 28, versículo 19. Vea qué importante lo que enseña aquí la poderosa palabra de Dios. Versión Nácar Columna. Y pues enseñad a todas las naciones, bautizándolas, escuchen, en el nombre, es singular, del Padre. Yo hace 2 días explicaba este pasaje, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo quiero que todos ustedes observen con toda honestidad, es que Génesis capítulo 3, versículo 22, dijo el Señor Dios, el hombre es, ojo, el pasaje, claramente el pasaje dice en Génesis capítulo 3, versículo 22. Vea lo que dice. Y dijo el Señor Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Allá en Génesis se dijo, he aquí que el hombre es como uno de nosotros. Dios, singular, uno de nosotros, plural. En el Antiguo Testamento, Dios habla en plural, aunque es un solo Dios. Es el único Dios verdadero, sí, pero es plural. Aquí vemos que Jesús mandó a que se bautizara en el nombre. Es la misma idea de Génesis 3:22. En el nombre singular. Esta parte está en singular. Y en ese nombre singular hay algo muy importante. Es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El artículo determinativo y del, y es una conjunción, del es un artículo, y del identifica que dentro de ese nombre que es uno, y tiene que ser el tetragramatón, es la Yod, la E, la Yod, la Bai, la E y la Ba, en el idioma hebreo. O sea, la I griega, la H,
la V y la H, no hay otro. Yahweh, hay gente que lo pronuncia. Es en el hebreo, yo, él, va, él. Ese es el nombre de Dios. No tiene una pronunciación. Y dentro de ese nombre, lo que quiero recalcar es está Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo. El Espíritu Santo no es el Padre. El Espíritu Santo no es el Hijo. Dentro de un solo Dios verdadero, hay una diferencia. El Padre engendró, el Hijo murió en la cruz y el Espíritu Santo reveló toda la verdad. Importante este dato. Y ojo, y en Mateo 28:19 y en Mateo 3:16, desde el cielo se da testimonio, y ese testimonio es verdadero. Véalo aquí. Mateo 3, versículo 16 y 17. Bautizado Jesús, salió luego del agua, y aquí que vio abrirse los cielos y al Espíritu de Dios, ojo, al Espíritu de Dios descender como paloma. Y vean el versículo 17. Mientras una voz del cielo decía, este es mi Hijo, el amado, en quien tengo mi complacencia. Es importante este detalle. Vemos que Jesús está saliendo de ser bautizado, desciende el Espíritu Santo sobre él, y la pregunta mía es, ¿quién habló en el cielo? ¿Una grabadora? No, Dios mío, no. Fue Dios el que habló. Y tenemos que es el Padre hablando desde el cielo, Jesús siendo bautizado por Juan saliendo del agua, y el Espíritu como forma de paloma saliendo, descendiendo sobre Jesús. Importante, antes de entrar al tema que quiero llevarlos, es este punto. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Tres personas, yo no sé si son personas. Tres dioses, no son tres dioses. Lo que sí sé es que la Biblia habla de que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y no son tres dioses, es un solo Dios verdadero. Hechos capítulo 5, versículo 3. Vean lo que dice. En Hechos capítulo 5, versículo 3 dice, Pedro dícele, Ananías, ¿por qué te ha apoderado Satanás de tu corazón, moviéndote a engañar al Espíritu, ojo, a engañar al Espíritu Santo, teniendo una parte del precio del campo? ¿Acaso sin venderlo no se te tenía para ti, y vendiendo no quedaba en tu disposición el precio? Escuchen lo que dice. ¿Por qué has hecho estas cosas? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En el versículo 3 llama al Espíritu Santo. Dice, ¿por qué mentisteis al Espíritu Santo? Versículo 3. Y en el versículo 4 dice, no has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Entonces, este pasaje claramente dice que el Espíritu Santo es Dios, exclusivamente. Ahora, ¿por qué es importante notar este detalle? Porque yo quiero que vamos viendo
¿Cómo es que la Biblia dice que el Espíritu Santo mora en el cristiano? Quiero que veamos antes otro pasaje. Romanos capítulo 8. Perdón, en Hechos capítulo 8, versículo 29. El Espíritu, ojo a esto, dijo el Espíritu a Felipe. Obviamente le habló audiblemente porque en ese momento, en el primer siglo, estaban en apogeo los dones espirituales. Hoy en día el Espíritu Santo no nos habla audiblemente como muchos religiosos pretenden hacerlo creer hoy en día. No, aquí le habló audiblemente porque no existía el Nuevo Testamento. Pero lo que quiero recalcar es que el Espíritu Santo habla. Importante ese detalle, ¿eh? El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo, vea lo que dice Juan 14, 26. Juan 14, 26. Vea lo que dice. El Paracleto, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, ese os enseñará. Ah, vea qué importante. Una cosa muy importante que todos tienen que aprender es que el Espíritu Santo enseñará, le está hablando a los apóstoles primeramente, enseñará todo y os traerá a la memoria todo lo que yo os he dicho. Por eso es que el Espíritu Santo es Dios, porque Él recuerda, Él enseña, Él testifica, Él habla. Yo pregunto, ¿una fuerza activa puede hacer eso? ¿Yo puedo decirle a esta luz que me hable? No, no puede la luz hablarme. Y esto debe entenderse. Y otro punto muy importante con respecto al Espíritu Santo es que la Biblia habla en Efesios 4:30. En Efesios 4:30, vea lo que dice. El apóstol Pablo. La versión que estoy utilizando hoy es la versión Nácar Colunga. ¿Por qué quiero utilizar diferentes versiones? Para que ustedes vean, esta es una versión que es muy utilizada por la Iglesia Católica Romana. No, y quiero recalcarles algo. No existe una Biblia católica y una Biblia protestante. Eso es mentiras. Todas las Biblias, aunque utilizan diferentes palabras, todas tienen el mensaje central es el mismo, sino que dependiendo la secta en la cual intervenga en la interpretación de la Biblia, utilizan palabras de acuerdo a sus creencias. ¿Me entienden? Como por decir algo, en la Biblia de la Carcolunga se habla de Eucaristía en vez de la Cena del Señor y utiliza otros términos diferentes, pero que en fin llevan a lo mismo. Vea lo que dice Efesios 4:30. Guardaos de entristecer al Espíritu Santo. Los testigos en contra de Jehová dice que el Espíritu Santo es una fuerza activa. ¿A una fuerza se puede entristecer? Yo creo que no. Entonces, quedemos claros que el Espíritu Santo es Dios. Punto. No hay nada más que decir sobre eso. El Espíritu Santo, quiero recalcarles a todos ustedes, mis estimados hermanos y amigos, algo muy importante. La obra del Espíritu Santo, ¿cuál era? En Juan capítulo 14, versículo 26, Jesús dijo a los apóstoles que el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esto debe entenderse muy claramente. El Espíritu Santo dice, os guiará. Juan capítulo 16, versículo 13.
Dice que el Espíritu Santo os guiará. Por eso tenemos toda la verdad, porque el Espíritu Santo guió a los apóstoles a toda la verdad. Y ellos escribieron toda la verdad que el hombre necesita para poder sencillamente ser salvo. El Espíritu Santo, el propósito, la obra del Espíritu Santo confirmó la palabra con los milagros que hacía. Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. Voy a leerles este pasaje porque sí es muy importante que ustedes tomen en cuenta esto. Porque el Espíritu Santo confirmó la palabra de Dios. Esa era una de las obras que el Espíritu Santo tenía. Vea lo que dice el pasaje. Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si rehuirla? ¿Cómo escaparemos nosotros rehuirla si tenemos en poco tan gran salud o salvación? Es lo mismo. La cual, habiendo comenzado a ser promulgada por el Señor, fue entre nosotros confirmada por los que la oyeron. Oiga, fue confirmada. Hagámosle una pregunta al pasaje. ¿Cómo fue confirmada? Y para mis amigos calvinistas les tengo este pasaje. ¿Cómo lograremos nosotros rehuirla si tenemos en poco una salvación tan grande? Este pasaje está diciendo que la salvación sí se pierde, señores. En Hebreos capítulo 2, versículo 4 nos va a decir cómo fue que confirmó Dios la palabra de ellos. Atestiguándola a Dios con señales, prodigios, bendito sea Dios, atestiguándola o confirmándola a Dios con señales, prodigios y diversos milagros y dones del Espíritu Santo conforme a su voluntad. ¿Se están dando cuenta? De esta manera es que el Espíritu Santo trabajó con los apóstoles, confirmando la palabra de Dios que ellos decían. Si ustedes leen 1 Corintios capítulo 13, del 8 al 10, dice que la profecía se acabaría. La profecía se acabaría, la lengua se acabaría, el conocimiento se acabaría. ¿Cuándo? Cuando viniera lo perfecto. Lo perfecto no es Cristo, lo perfecto es toda la enseñanza, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en parte conocían. 1 Corintios capítulo 13, del 8 al 10. Dice Pablo, en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Qué conocían? Conocían el Antiguo Testamento. ¿Y qué estaban profetizando? El Nuevo Testamento, porque no lo tenían a la mano. Apenas se iba a empezar a escribir esto. Otra cosa muy importante es que en Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5, el propósito del Espíritu Santo era revelar el Evangelio, revelar el nuevo pacto. Ese era el propósito que tenía. Vamos a leer otro propósito que tenía el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 11, versículos 16 y 17. Vea qué importante este pasaje. Hechos capítulo 11, versículos 16 y 17. Yo me acordé de la palabra del Señor cuando dijo, Juan bautizó en agua, y ojo, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios pues les había otorgado ojo a esto, si Dios pues les había otorgado igual don
que a nosotros que creímos en el Señor Jesús, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Estamos hablando del caso de Cornelio, cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Dice que igual que al comienzo, o sea, el Espíritu Santo directamente cayó solamente 2 veces. La primera vez, el día de Pentecostés, sobre los apóstoles. La segunda vez, sobre los gentiles en la casa de Cornelio. ¿Para qué? Para Dios enseñarle a los judíos que los gentiles también tenían el mismo derecho al evangelio que ellos. ¿Por qué hago énfasis a esto? Porque hoy en día mucha gente dice que si usted está orando en una congregación y le dice, Señor, envíame el Espíritu Santo, Señor, envía fuego, Señor, derrama tu Espíritu. No, esta gente no estaba pidiendo eso. El Espíritu Santo nunca fue un mandamiento, sino que fue una promesa. Que esto nos quede muy claro a todos. Ahora sí, con toda esta información que les he dado, viene ahora sí el detalle que es lo que quiero enfatizar hoy. ¿Qué significa? A ver, denme un segundo. ¿Qué significa este pasaje? Vamos a leer. Hechos capítulo 2. Y yo quiero que todos anoten estos pasajes porque vamos a estudiar una cosa muy importante que quiero que todos aprendan hoy. Y vean qué importante lo que sucede aquí. Pedro está predicando el día de Pentecostés. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está haciendo aquí su obra. Convenció al mundo de pecado. Pero ojo lo que dice. Pedro les contestó, arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados. Esto es lo que yo quiero que ustedes observen. ¿Qué significa recibir el don del Espíritu Santo? ¿Qué significa eso? Y hago énfasis porque muchos grupos religiosos no saben qué significa esto. Entonces inventan cosas y le hacen creer a la gente cosas que realmente el pasaje no está diciendo. Aquí quiero que entienda todo el mundo esto. Recibir el don del Espíritu Santo no es ningún hablar en lenguas, no, señores. No es ningún poder sobrenatural que viene del cielo, no. Es un regalo que Dios hace a los hombres, a todo el que cree, se arrepiente, se bautiza para el perdón de los pecados. Dios, aparte de darle el perdón de los pecados, le regala o le da el Espíritu Santo. Pero ¿qué es el Espíritu Santo aquí? Vamos a entenderlo. En Efesios capítulo 1, versículo 13, vea qué importante. En el cual también vosotros que escuchasteis la palabra de verdad, el evangelio, la palabra de verdad es el evangelio. El evangelio de vuestra salud, en el que habéis creído. Esto es muy importante, esta palabra. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo, de la promesa. Escuchen todos presten atención. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? ¿Cuándo fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa? Ojo, está diciendo que el Espíritu Santo aquí es una promesa, no un mandamiento. El Espíritu Santo, recalco,
esta palabra es muy importante. El Espíritu Santo de la promesa. Pero la pregunta es, ¿cuándo es que recibimos el Espíritu Santo de la promesa? Que escuchasteis la palabra de verdad, el Evangelio. Entonces, cuando yo escuché el Evangelio, ¿cuál fue el Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio? Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. Y cuando la gente creyó eso, vino y obedeció. Varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:37. Pedro en el 38 les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús el bautismo es para el perdón de los pecados. Y sí, el bautismo limpia de nuestros pecados. No es el agua, pero sí la sangre de Cristo en este momento. Y cuando usted es perdonado de sus pecados, recibe el Espíritu Santo, o sea, el sello, la garantía de que usted es propiedad de Dios. Esto es lo que se refiere, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo? Vuelvo a repetir. Aquí, ¿cuándo fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa? Hechos 2:38. Véalo aquí. En Hechos capítulo 2, versículo 38, se nos enseña y se nos dice o se nos habla del Espíritu Santo de la promesa. Dame un segundito. Pedro les dijo, arrepentidos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús Cristo para la remisión de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibir el don del Espíritu Santo aquí es la promesa que Jesús se la hizo primero a los discípulos en Juan capítulo 14, versículos 26 en adelante. Dijo, conviene que yo me vaya para que os envíe al Espíritu Santo. Este Espíritu Santo fue la promesa del Padre. ¿Por qué quiero que entendamos este punto muy claramente, mis estimados hermanos? Porque de esta manera es como el Espíritu Santo mora en nosotros. De esta manera. Ahora, viene otra pregunta importante. ¿Cómo mora el Espíritu Santo en el creyente? Después de haber escuchado esto, entonces, ahora sí, ¿cómo mora el Espíritu Santo en el creyente? Les voy a poner un ejemplo para explicar la palabra mora. En Romanos 7:20, vea lo que enseña. Romanos capítulo 7, versículo 20. Vean lo que dice. En aquel tiempo nació Moisés. Romanos, pero me equivoqué. Romanos 7:20. Vean lo que dice aquí. Si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino, ojo esa palabra, sino el pecado que mora en mí, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo moraba el pecado cómo moraba el pecado? Esa es la pregunta. ¿Cómo moraba el pecado? Dice, en mi carne no mora el bien. Ojo, en mi carne no mora el bien. Vea el versículo 18.
porque yo sé que en mí, eso es a saber, en mi carne no mora cosa buena. Quiero recalcar, Pablo no está diciendo aquí que el hombre nace con una naturaleza pecaminosa. Eso es una doctrina calvinista y es totalmente errada, falsa. Eso no dice la Biblia. Y Pablo dice que en mí, está hablando del pecado cuando Pablo no era cristiano. En mí, en mi carne, no mora cosa buena. Entonces, el versículo 20 nos va a explicar cómo, sino que el pecado que mora en mí. ¿Cómo moraba el pecado en Pablo? En que, bueno, no en Pablo, bueno, en Pablo cuando no era cristiano. ¿Cómo mora el pecado? Sencillamente el pecado mora de cuando hacemos las malas acciones, nos influye, gobierna, guía nuestra vida. Cuando el hombre no tiene a Cristo, el pecado sencillamente lo gobierna, lo guía, lo lleva a mentir, lo lleva a robar, a fornicar, a adulterar, a engañar. No lo obliga, pero el pecado cuando mora en la persona, el pecado habita en él. Entonces, como habita en él, el pecado lo induce a hacer estas cosas. En ese sentido es que el pecado mora en la gente. Vea otro ejemplo que quiero anotar. Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Apocalipsis 2:13. Pablo el Señor le está escribiendo a su iglesia. Dice, yo sé tus obras. Ojo a este detalle. Yo sé tus obras y dónde moras. O sea, dónde habitas. ¿Dónde está la silla de Satanás? Preguntémosle el pasaje. ¿Cómo que la iglesia mora donde está la silla de Satanás? ¿Cómo es eso? Y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aunque en aquellos días en que Antipas, mi fiel testigo, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La silla de Satanás, ¿por qué? Porque ahí era donde gobernaba el emperador. Y como el emperador era un hombre malo, en ese sentido es que Satanás moraba donde estaba la iglesia. No en la iglesia, sino en la ciudad, en el pueblo donde estaba la iglesia. En ese sentido se explica la palabra morar. Ahora, es muy importante entender esto. Con esto en mente, quiero repetir. Cuando el hombre cree, se arrepiente y se bautiza para el perdón de los pecados, recibe el don del Espíritu Santo. El don es una promesa, no es el hablar en lenguas, no es el hacer milagros como los grupos religiosos andan por ahí diciéndole a la gente, no. Es la garantía de que somos hijos de Dios. Ese es el don del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que observen estos pasajes que vamos a anotar. Vea qué importante este pasaje. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12. Vea lo que el apóstol Juan viene y dice. Ninguno vio jamás a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios mora
en nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Y su amor es perfecto en nosotros. Pregunto, ¿cómo mora Dios en nosotros? El pasaje muy claramente dice, si nos amamos unos a otros, Dios mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Cristo mora en nosotros. Dios mora en nosotros. Entonces, cuando nos amamos los unos a los otros. Vea Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Soy crucificado con Cristo, mas vivo no ya yo, sino, escuchen esto, que Cristo vive en mí. Oiga, qué importante. Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo para la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pregunto, ¿cómo es que Cristo mora en mí? Soy crucificado juntamente con Él. Cuando yo dejo de pecar, Cristo mora en mí. Cuando yo dejo de robar, Cristo mora en mí. Cuando yo dejo de mentir, Cristo mora en mí. Cuando dejo de adulterar, Cristo mora en mí. Cuando dejo de ser un pecado que es muy común en los cristianos, son dos. Cristianos que son muy mentirosos. Segundo, cristianos que parece que a toda hora les dieran sopa de alacranes. Se levantan y a toda hora es... Parecen, perdón lo que voy a decir, parecen como perritos rabiosos, que no les pueden decir algo porque están a la defensiva. No. Si Cristo mora en ti, no puedes vivir lleno de cólera, de rabia, como que te dieron, en vez de desayuno, una sopa de alacranes, como que te dieron una sopa de limón todos los días. No. El cristiano no puede comer sopa de alacranes, señores. El cristiano tiene que luchar, sonreír, vivir feliz, porque Cristo vive en mí. Pero ¿cómo es que Cristo vive en mí? Cuando yo soy crucificado con Cristo. La palabra crucificar significa muerte. Cuando yo hago morir el pecado en mí, entonces Cristo ocupa ese campo. ¿Por qué muchas veces los cristianos no avanzan? ¿Por qué los cristianos viven amargados y obstinados? ¿Saben qué es el problema? Que dicen, es que Dios mora en mí. ¿Usted cree que Dios va a morar en un padre de familia que desde que se levanta está amargado y amarga a toda su familia? No. ¿Usted cree que Dios va a estar en una madre que dice que alaba a Dios y se levanta maldiciendo desde la mañana? No, por favor. Es el momento de ver cómo es que Dios cómo es que mora en mí. Un ejemplo. Soy crucificado con Cristo, mas vivo, no ya yo, sino que Cristo vive en mí. En otras palabras, cuando yo dejo que Cristo gobierne mi vida, ahí puedo decir, Cristo vive en mí. Cuando yo dejo que el Espíritu Santo me guíe, Cristo vive en mí, el Espíritu Santo mora en mí. Aleluya. El amor de Dios. ¿Cómo se les ocurre a ustedes, hermanas, hermanos, amigos, que una persona viene el primer día de la semana, participa del culto, toma la cena del Señor y dice, perdón lo que voy a decir, es que hace desgraciado mi marido o mi exmarido, yo no lo soporto? ¡Wow! Y está tomando la cena del Señor y habla y saca pecho y dice, Cristo mora en mí. No se engañe. No, señores. Cristo no puede morar en una persona que vive amargada. Y grábese en esto, porque uno de los frutos del Espíritu Santo es paz. Es primero amor, paz, gozo, mansedumbre, frutos del Espíritu Santo. Cuando yo tengo amor, el amor produce paz. Y cuando yo tengo amor y paz, el Espíritu Santo produce gozo en mi vida. Por eso Pablo dijo,
soy crucificado con Cristo, mas vivo no ya yo, sino que Cristo vive en mí. Hermano y hermana, amigo y hermanas, si usted se levanta en la mañana maldiciendo a todo el mundo en la casa, es el momento que usted agache la cabeza y diga, tengo que reflexionar, tengo que pedirle perdón a Dios. Hermanos que les dan sopa de alacranes en la mañana. Oh, y vienen a decir que el Espíritu Santo mora en ellos. No. El Espíritu Santo, los frutos que da es amor, paz, gozo y mansedumbre. Cuatro frutos que muchas veces en los que nos llamamos cristianos no aparecen. Y les digo, ¿sabe por qué? Porque nos paramos a predicarle a la gente muy bonito, pero a nuestras propias familias, a nuestros propios hijos no creen lo que predicamos. ¿Saben por qué? Porque no ven en nosotros un verdadero fruto, un verdadero cambio. Tengamos cuidado con eso, señores. Pablo dijo que Cristo moraba en él. ¿Por qué? Porque estaba crucificado con Cristo. En ese sentido es que el Espíritu Santo mora en mí. Vea Filipenses 3:27. Filipenses capítulo 3, versículo 27. Vea este poder. No, perdón, Efesios. No, Filipenses capítulo 3, versículo 27. No me equivoqué, será 17. Denme un segundito que debe ser. Vamos a ver, que me equivoqué en este pasaje por lo que veo. Bueno, pero el punto que quiero ir enfatizando es que Dios no puede Dios morar en un hombre que vive amargado, en una mujer que vive amargada, en un hombre que desde que se levanta es renegando en contra de su esposa o en contra de su familia. Dios no puede morar en un corazón amargado. ¿Por qué? Porque Dios es amor, porque Dios es gozo. Presten atención a este pasaje. Romanos capítulo 8. ¿Cómo sabemos si el Espíritu Santo mora en nosotros? ¿Cómo sabemos? Escuchen cómo sabemos si yo tengo al Espíritu Santo morando en mí. Obviamente, primero tengo que estar añadido al cuerpo de Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:41. Hechos 2:47. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42. Hechos 2:47. Y el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Veamos estos tres pasajes. Hechos 2:41, recibieron la palabra y fueron bautizados y fueron añadidos 3,000 personas. Hechos 2:42, esos que fueron añadidos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que es la misma doctrina de Cristo. Y en Hechos 2:47, los que estaban perseverando, dice que fueron añadidos a la iglesia universalmente hablando. Y ve ahora sí. Cuando yo estoy en el cuerpo de Cristo, cuando yo fui añadido a la iglesia, no levantando su mano, haciendo una oración, la Biblia no enseña eso, sino creyendo, arrepintiéndose, bautizándose para el perdón de los pecados y perseverando hasta el fin. De esa manera es que Dios hace esto. Ahora, vea cómo me doy cuenta yo, cómo sabemos si el Espíritu Santo mora en nosotros. Así que ahora ninguna condenación hay para los que, ojo, están
en Cristo. Pero ¿quiénes están en Cristo? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Entonces, ¿por qué recalco sobre esto? Y quiero hablarle a mis hermanos en la fe, a mis hermanas en la fe. Quiero hablarles. Si usted es una mujer amargada con sus hijos, amargada con su marido, es difícil que el Espíritu Santo more en usted. Marido, si usted es una persona que desde que llega a su casa es renegando, buscando problemas con su esposa, muy difícilmente Cristo va a morar en usted. Es difícil, es muy difícil, porque dice que los que están en Cristo, los que obedecieron el Evangelio, que están en Cristo, no viven conforme a la carne. La ira, el enojo, las maledicencias, las malas palabras son fruto de la carne. El amor, la paz, el gozo, la mansedumbre son frutos del Espíritu. ¿Ven la diferencia? ¿Se están viendo la diferencia? Ahora, vean qué importante, en el versículo 5, Pablo nos va a aclarar en el versículo 5, guiado por el Espíritu de Dios, vean lo que dice. Porque los que son según la carne, vean qué interesante este detalle, porque los que son según la carne, piensan en las cosas de la carne. Aleluya, por Dios. Me gusta esta versión. Esta es la versión Reina Valera purificada. Y dígame si es verdad o no. Si usted se levanta amargado en la mañana, en su casa, aunque usted se levante amargado en la mañana, a todos los que están alrededor los va a amargar. ¿Sí o no? Claro que sí. Si usted se levanta lleno de paz, de gozo y de armonía, a todo el mundo contagia. Levántese en la mañana, sonría, levántese en la mañana y diga, hoy es un nuevo día para comenzar. Hoy Dios me ha dado la oportunidad de volver a comenzar de nuevo. Mañana levántese, denle un abrazo a su esposa, denle un abrazo a su esposo, abrace a sus hijos. Yo le hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted besó a su mamá? ¿Cuándo fue la última vez que usted agarró a su papá y le dio un beso y un abrazo de esos, pero que llegan al alma? Eso son frutos de gozo, de paz, de amor. Y Pablo dice que los que son según la carne solo piensan en ¿qué? En el trabajo, en la plata, en el dinero. Ojo, no estoy diciendo que no hay que trabajar, no, hay que trabajar. Pero toda la vida no es trabajo. Hay que sacar primeramente el tiempo para Dios. Y vea, más los que son según el Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Pregunto, ¿cuántas veces usted lucha contra el pecado que diario repite? ¿Sabe por qué? Porque yo quiero recalcarles a todos ustedes, mis hermanos y mis amigos, mis hermanas, es que es el momento de que hagamos un análisis de nuestra vida para ver si el Espíritu Santo realmente mora en mí. Si yo he dejado de ser mentiroso, rabioso, iracundo, prepotente, si he dejado de mentir, ¿comprende? Si soy una persona envidiosa, altanera, soberbio, son cosas que ustedes no pueden ver en mí, pero el Espíritu Santo sí me hace ver a mí eso. Entonces, por eso es muy importante estas dos cosas. El que vive en la carne piensa en las cosas materiales. El que vive en el Espíritu piensa en las cosas espirituales. Segunda de Corintios 5:7 dice, pues no andamos por fe, no andamos por vista, sino por fe. El cristiano no puede andar si no es por fe y no por lo que ve. Ahora, ve qué importante en este mismo capítulo 8, el versículo 9. Mas vosotros no estáis en la carne. Vean lo que dice Pablo. Pablo da por un hecho que el cristiano no puede andar en la carne,
¿Por qué? Porque el que anda en la carne solo piensa en las obras de la carne. ¿Las obras de la carne cuáles son? Gálatas capítulo 5, 22 en adelante. Adulterio, fornicación, hechicería, lascivias, mentiras, orgías, etcétera, etcétera. Esas son las obras de la carne. Y Pablo dice, vosotros no estáis en la carne, sino, bendito sea Dios, en el Espíritu. Vean. Lo que quiero enfatizar con esta enseñanza hoy, mi estimado amigo, mi estimado hermano, es este detalle. No pues, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y lo que quiero decir es esto. Cuando una persona dice que ha recibido al Espíritu Santo y que hablan lenguas, eso es mentiras. Así no se recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y mora en mí cuando yo dejo la vida carnal y cuando dejo que el Espíritu Santo de Dios dirija mi vida. ¿Sabe por qué hablo de esto? Hoy en día hay mucha gente, muchos pastores, muchos apóstoles, muchos profetas que supuestamente profetizan en nombre de Dios, supuestamente son hombres que se conectan directamente con Dios y profetizan en el nombre de Dios. Pero son hombres mal hablados, amargados, obstinados, hombres que en su casa no puede la mujer decir nada porque le quieren pegar. ¿Usted cree que Dios va a morar en un corazón de esa manera? No. Hoy es el tiempo de cambiar. Y esto lo hace el Espíritu Santo. Dice, mas nosotros no estamos en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ojo, hay una advertencia. O sea, que hay la posibilidad que el Espíritu de Dios no mora en mí. ¿Por qué? Porque actúo carnalmente. Y cuando actúo carnalmente, el Espíritu de Dios no mora. Cuando la mujer no es sumisa al marido, no puede morar el Espíritu de Dios en ella. Y ojo, y quiero aclarar, cuando hablo de sumisa, no es que el hombre quiera ponerle el pie a la mujer en la cabeza. Eso es ser un patán. Perdonen que les hable así. Eso quiere decir que es un hombre patán, machista, vulgar. No. La mujer debe ser sumisa al marido. ¿En qué sentido? En que la mujer puede hablarle al marido y no estar de acuerdo con el marido, pero hablar, que haya diálogo entre los dos, con mansedumbre, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Esos son frutos del Espíritu de Dios. Y Pablo dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Oye, qué duro esto. Entonces, el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Por eso cuando la gente dice, es que el Espíritu Santo mora en mí, no. Dios mora en el cristiano. Ahora, ve qué importante en el versículo 14, aquí mismo. Versículo 14. Da la razón de por qué todo lo anterior que ha dicho. Dice el apóstol Pablo, porque todos los que, escuchen, son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Se acuerda que Jesús le dijo a los apóstoles en Juan capítulo 14, 26, que el Espíritu os guiará? Bueno, aquí vemos, primero se lo dijo a los apóstoles y después vemos cómo Pablo se lo está recalcando a los cristianos. El Espíritu Santo es el que guía mi vida. Si el Espíritu Santo no guía mi vida, déjeme decirle, mi estimado hermano y mi estimada hermana, usted no está haciendo nada. Se equivocó, se montó en el bus equivocado. Qué pena que tenga que decir esto. Si el Espíritu de Dios no mora en mí, y le hago énfasis a esto, ¿sabe por qué? Porque los domingos todo el mundo se pone el disfraz de cristiano o de cristiana.
Todo el mundo es muy santo. Todo el mundo se refrena la lengua porque van para misa, van para el culto, van para... No, un momentico. Hechos 11:26 dice que en Antioquía por primera vez se les llamó a los discípulos cristianos. Y los cristianos eran cristianos 24/7. Eran cristianos 12 meses. Eran 365 días que eran cristianos. Pues ¿qué? ¿Será que nos dan la oportunidad de caernos de la cruz de vez en cuando? Cuando Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso es tener al Espíritu Santo. No de que la gente, perdón lo que yo digo, payasadas que hacen, payasadas. Creen que el Espíritu Santo es empezar a temblar y Señor, llena mi espíritu, Señor, lléname de ti. Y no cambian. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no hace temblar a nadie. El Espíritu Santo no dice, es que yo siento el fuego del Espíritu de Dios. No, eso es payasada. El Espíritu Santo lo que hace es que convence de pecado. El Espíritu Santo lo que hace es que nos hace arrepentirnos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos lleva al arrepentimiento. Por eso, cuando una persona dice que el Espíritu Santo mora en él y empieza a temblar y supuestamente que habla en lenguas, pero es un mentiroso, es un peleón en su casa, es un hombre amargado. ¿Usted cree que el Espíritu de Dios mora en él? A ver, pensemos, por favor, hermanos y amigos. ¿Ah? ¿Cómo Cristo va a venir si el hombre no quiere cambiar? Todo el mundo tiene a Cristo en la boca, pero la pregunta es, ¿lo que yo hablo realmente lo vivo? Por favor, pensemos en esto. Tenemos que pensar muy seriamente en esto. Es muy importante que analicemos esta parte de por qué hago énfasis. El Espíritu Santo no es venir y hablar, y como mucha gente habla y dicen que tienen al Espíritu Santo, que son poderosos, que son apóstoles, que son profetas, pero sus vidas no cambian. No hay un cambio en sus vidas. ¿Y cómo, si no hay un cambio en sus vidas, cómo usted pretende enseñar a los otros cuando usted mismo no es capaz de enseñarse? Yo les pregunto, ¿usted puede decirle a sus hijos que vivan el cristianismo que usted vive? A ver, ¿pueden? ¿Sus hijos tienen un buen testimonio de usted? Su familia. ¿Sabe por qué? Porque somos muy buenos para predicarle a la gente de afuera. Pero a los que nos conocen, a los que duermen conmigo, a los que están día y noche conmigo, ¿qué? ¿Les puedo predicar? ¿O acaso me van a decir, mi hijo me podrá decir, ¿usted qué me va a decir a mí, papá, de mentiras? Usted es un mentiroso. ¿Usted qué me va a decir a mí de honradez si usted es un ladrón, papá? ¿Usted qué me va a decir a mí de estar amargado si usted vive amargado, papá? Eso no es tener el Espíritu Santo, señores. Qué pena tener que hablar de esta manera, pero es que esto es lo que yo quiero enfatizar. Las iglesias están llenas de mucho emocionalismo hoy en día. Las iglesias hoy en día están llenas de fanatismo, de hombres que jalan gente, promueven muchas cosas, pero a la hora de la verdad no pasa nada. En las iglesias, hombres llenos de celos, de envidia. El Espíritu Santo no puede actuar de esa manera. El Espíritu Santo no puede estar en los corazones de hombres y mujeres que no son fieles a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 29 al 31, vea lo que dice. Pablo en el capítulo 1, vea lo que enseña. Y esto,
quiero que tomen en cuenta todos ustedes algo muy importante. Pablo en Romanos capítulo 1 no le está escribiendo a impíos, le está escribiendo a cristianos. Y vean lo que les dice. Dice, siendo llenos de toda injusticia, de fornicación, de maldad, de avaricia, de malicia, llenos de envidia, de homicidio, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, vendedores de males, desobedientes a los padres, y sigue la lista. ¿Usted cree que cuando Pablo está hablando de estas cosas, por qué estaba hablando de tanta inmoralidad que había en aquel entonces? ¿Saben por qué? Porque eran hombres que, aunque decían que tenían a Dios, estaban cargados de toda esta maldad. Obviamente, aunque está escribiéndole a la iglesia de Roma, es muy importante tomar en cuenta esto, porque Pablo, al hablar de esto, está hablando de problemas que habían en la iglesia en Roma. Y estimados amigos, yo quiero que veamos dos pasajes más para ir concluyendo. Vea en Romanos en Gálatas capítulo 5, vea qué importante este pasaje. A veces hay muchos hombres y mujeres que cuando predican quieren impresionar a la gente, quieren llamar la atención de la gente. No, nuestra predicación siempre debe ser para glorificar el nombre de Cristo. Siempre tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu de Dios. Y ojo a esto, más el fruto del Espíritu. Esto es lo que el hombre tiene que luchar. De esta manera es como el Espíritu Santo mora en la gente. Mas el fruto del Espíritu es el amor. Ojo a estos frutos. El amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad y fe. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que creen? Hay gente que cree que van a una iglesia, el pastor viene y les impone la mano y dice, ramba da sanga la manga y reciba el Espíritu de Dios. Y la gente dice, ay, yo sentí un fuego del Espíritu de Dios. Pero resulta que sintió un fuego, lloró, se tiró al suelo y la gente dice, uy, y Dios lo quebrantó y Dios tocó su corazón. Pero pasó, lloró, se tiró al suelo, brincó, tembló, sudó, se cansó, pero su vida nunca cambió. ¿Cómo es eso? Explíquenme, a ver. Sigue siendo el mismo mentiroso, el mismo iracundo, el mismo soberbio. Hombres que se paran desde un púlpito y en un púlpito se paran y predican y hacen llorar a todo el mundo, pero se bajan del púlpito y se bajan de la cruz. ¿Saben por qué? Porque buscan desfama en un púlpito, que la gente diga, qué bien predica el hermano, qué buen sermón se dio. Pero la pregunta es, no qué bien predico, no qué buen sermón di, es mi vida. Se la puedo recomendar, yo puedo recomendar mi vida a mi vecino. Yo puedo recomendar mi vida a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo. Yo les puedo decir, vivan como yo vivo, así se vive el cristianismo. Eso es tener al Espíritu Santo. Eso es que el Espíritu Santo mora en nosotros. No como mucha gente fanfarrona, para no ofender a nadie, que vienen y abren la boca de este tamaño para decir, es que yo soy el apóstol y profeta. Es apóstol. Oye, vean qué interesante lo que les voy a decir. Se ponen títulos de apóstoles y profetas y no son ni siquiera no son ni siquiera capaces de aprender a amar a su familia, amar a su prójimo como hay que amarlo realmente. ¿Saben por qué recalco esto? Porque el ser humano tiene una tendencia muy mala y es que nos gusta mucho que la gente diga que somos muy amorosos porque amamos a la gente de afuera. Pero yo les digo una cosa, estimados amigos y hermanos, si
Si usted no ama a su gente, a la cual tiene a la par, ¿cómo va a amar a la gente de afuera? Pregunto, ¿cómo? Y la gente viene y dice, es que el Espíritu Santo me habló, el Espíritu Santo me tocó y el Espíritu Santo me dijo, hermana, que mañana te va a ir bien. No, perdonen, no se ofendan conmigo, pero dejen esas payasadas. No, el Espíritu Santo lo que a mí me dice es, arrepiéntete. Has dejado tu primer amor. Arrepiéntete. ¿Se acuerdan las palabras que Jesús le dijo a aquella gente en Lucas capítulo 13, 8? Lucas capítulo 13, versículo 3, dice, si no os arrepentís, todos moriréis juntamente. Hoy la gente en las iglesias hacen teatro, brincan. Ahí en Brasil hay hombres que venden escobas santas, agua santa. El pastor viene y les sopla a la gente y dice, reciban el Espíritu de Dios, y les sopla. Hay hombres que han llegado a tomar un poco de agua y los feligreses abren la boca y les tiran agua de las babas de uno a otro y dicen que es el Espíritu Santo. Payasadas. El Espíritu Santo no trabaja así. El Espíritu Santo trabaja cuando me hace morir todas las cosas carnales que hay en mí. Ahí sí yo puedo decir, el Espíritu de Dios mora en mí. Ya dejé de mentir. Uy, qué bien. El Espíritu de Dios mora en mí porque ya dejé de ser tan malcriado. Hermanos, y le hablo a hermanos en la fe, que usted los ve el domingo, aleluya, gloria a Dios, santo el nombre del Señor, y los ve afuera y hablan de tal por cuales, de hijo de tal, de esta vida es esto, reniegan, maldicen, y el domingo están, aleluya, hermano, gloria a Dios, aleluya, alabe lo que Él vive, alabe lo que Él vive. No, alabe lo que Él vive. No, usted no puede alabar a Dios si primero no cambia ese vocabulario vulgar. Hermanos que tienen una boca tan podrida que si se toman un vaso de leche se les cuaja, se convierten en queso esa leche. ¿Por qué? Porque tenemos un problema, y es que la gente se deja llevar por lo que aparenta. Ustedes se dejan llevar por lo que yo aparento, pero lo que yo aparento delante de ustedes ¿es realmente lo que yo soy? Pregunto, ustedes que predican, yo les hago esta pregunta. Lo que usted le predica a la gente es lo que realmente está usted. La predicación suya sale del alma, sale de su espíritu, sale de lo más profundo de su ser. Usted puede decir, recalco, usted puede decir, vivan como yo vivo. Bueno, mi estimado amigo, el detalle es que el tiempo se me está acabando y solo quiero concluir diciendo, frutos del Espíritu, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. La mansedumbre, palabra que es muy desconocida en los púlpitos. Ya esa palabra no se conoce en los púlpitos. Templanza, hombres firmes en la fe, hombres que quieran defender la fe. Hermanos, os exhorto a que contendáis ardientemente por la fe, la cual ha sido una vez dada a los santos. ¿A dónde están esos cristianos que pelean por la fe? ¿A dónde están esas siervas, esos siervos de Dios que se levantan y dicen, es que no quiero comprometer la palabra de Dios? Es que la gente quiere predicar bonito, la gente quiere decir, Cristo te ama, Cristo quiere cambiar tu vida. No, hombre, ya la gente sabe eso. Ya todo el mundo sabe, ya la gente se cansó de escuchar que Cristo los ama. Ahora hay que predicarle a la gente es, arrepiéntete. Cristo te ama, pero si no te arrepientes te vas a perder. El evangelio que no convierte a la gente, el evangelio que se predica y no hace que la gente se arrepienta, eso no es evangelio, señores. Es puro bla, 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 bla. Nada más. Termino con este pasaje de Efesios 5:18. Efesios capítulo 5, versículo 18. Y vean lo que dice.
no os embriaguéis, no os emborrachéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu. Preguntémosle al pasaje, ¿cómo es que yo soy lleno del Espíritu Santo? Voy a ir a una iglesia que un pastor me empuja las manos y me diga, reciba en el nombre de Jesús. O me voy a ir y voy a empezar a brincar y a patalear y a decir, Señor, envía el Espíritu, Señor, envía el Espíritu. No, hombre, eso no es ser lleno del Espíritu. Esto es lo que es ser lleno del Espíritu. Escuche, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando al Señor en vuestros corazones. ¿Cómo? Hablando con salmos, himnos espirituales al Señor. Colosenses 3:16 nos va a decir cómo es que nos llenamos del Espíritu Santo también. Colosenses 3:16. Aleluya. Vea lo que dice. Así que si usted es un amargado o una amargada, es el momento que se arrepienta antes de pararse a predicarle a la gente. Si usted le amarga la vida a su esposa, arrepiéntase, no sea cobarde. Si usted es la mujer que se levanta y le amarga la existencia a toda su familia, arrepiéntase antes de hablar de Dios. ¿Por qué? Porque uno de los principales frutos del Espíritu es el amor, la paz y el gozo. Y no puede haber gozo en el corazón cuando no hay paz. Y no puede haber paz cuando no hay amor. Ojo, ¿y cómo se consigue esa llenura del Espíritu Santo? Gritando y pataleando. No, dejen esa payasada. Perdonen que hable así. ¿Cómo se llena uno del Espíritu Santo? La palabra de Cristo. Efesios 3:16, vea lo que dice. Esta es la llenura del Espíritu. La palabra de Cristo more ricamente en toda sabiduría, enseñándoos y amonestando unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones. Palabra de Dios. Esto es palabra de Dios, no palabra de los hombres. ¿Cómo usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? Que la palabra de Cristo more en vosotros ricamente. Usted también dirá, yo conozco la Biblia. No, en abundancia. Emborráchese con la palabra de Dios. Vuélvase adicto a Dios. Vuélvase adicto a su palabra. Vuélvase adicto a buscar la presencia de Dios a través de oración, de santidad, a través de escudriñar la palabra de Dios. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Los de Tesalónica eran más nobles que los de Berea. Hechos 17:10, porque escudriñaban diariamente las Escrituras para ver si esto era verdad. ¿Y por qué escudriñaban las Escrituras? Porque querían ser llenos del Espíritu Santo. La palabra de Cristo mora en vosotros ricamente. ¿Cómo? Enseñándonos y amonestándonos. Si la palabra de Dios a usted no le enseña y no lo amonesta, usted está perdiendo el tiempo. Como dije anteriormente, se equivocó, se montó en el bus equivocado, mi amigo. Dios me lo bendiga. Termino en palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, que imploramos que bendigas esta palabra. Derrama tu Santo Espíritu, Señor, sobre cada uno de nosotros y ayúdanos a que crezcamos ricamente, a que el Espíritu de Dios nos embriague en tu palabra, que día con día nos bendigas. Al hermano, a la hermana que tiene problemas con la amargura, al hermano o a la hermana que tiene problemas porque es iracundo o mal hablado, ayúdale, Señor. Ayúdale a dominar el carácter de tanta gente que predicamos. Ayúdale, Señor, para que tu palabra pueda salir por un vaso limpio. Ayúdanos a guardarnos en santidad para ti, porque no somos los mejores. Buscamos ser tus hijos a cada momento. Que esta palabra que fue predicada hoy embriague el corazón de todas las personas que lo escuchen. Ayuda a la gente para que la gente pueda obedecer el evangelio como manda tu santa y hermosa palabra.
creyendo, arrepintiéndose, bautizándose para el perdón de los pecados y perseverando hasta el fin. Que la mano poderosa tuya, Señor, esté sobre cada persona que escuchó esta palabra. Te lo suplico en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, le agradezco por el tiempo que usted ha prestado hoy. Y le quiero decir algo. Mañana, si Dios quiere, vamos a estar estudiando el capítulo 6 del libro de Juan. Estoy llevando una serie de estudios. Un día doy un capítulo, estoy enseñando todo el capítulo de Juan. Mañana doy el libro de Juan, capítulo 6. Un día enseño un capítulo de la Biblia, del libro de Juan, un día. Al día siguiente un tema libre y al día siguiente el otro capítulo hasta terminar todo el libro de Juan. Mañana estudiaremos Juan capítulo 6. Ojalá usted pueda conectarse mañana, porque en el capítulo 6 del libro de Juan vamos a analizar versículo por versículo todo el capítulo para que usted vea la riqueza tan grande que el Espíritu de Dios tiene para enseñarnos. Dios bendiga sus vidas y de todo corazón les agradezco por la atención prestada y que la paz que sobrepasa todo entendimiento, que la paz de Cristo ilumine siempre sus corazones, que Cristo derrame bendiciones siempre sobre sus vidas. Mis estimados hermanos, mis estimados amigos. Les pido a todos que ojalá mañana puedan estar con nosotros en esta bendita obra que queremos hacer para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. No se pierda mañana el estudio. Mañana a las 9 de la noche, hora de Costa Rica. Dios bendiga sus vidas y hasta mañana. Recuerde, estudie el capítulo 6 y conéctese mañana. Hay una enseñanza muy bella y especial para ustedes. Bendiga a su familia, bendiga a su marido. Denle un beso y un abrazo hoy a su familia, a su papá, a su mamá.